Empezamos, hermanos, vamos a rápidamente, en 5 minutos, resolver el examen. Ustedes se ponen su puntuación. Cada pregunta vale 4 puntos. Y bueno, y la mano es extra, ¿no? Es como un extra para completar, para que saquen su 20. La mano, bueno, ya por tiempo me hubiera gustado hacer el repaso de todo el Antiguo Testamento, pero por tiempo no lo vamos a hacer. La próxima semana sí lo haremos. Pero lo que faltaba, a comparación de la semana pasada, era poner ¿cuál? Los evangelios. A ver, haciendo un gran esfuerzo de lo primero que aprendemos como cristianos. ¿Cuáles son? A ver, San Pedro, Judas, Santiago, San Pablo, Mateo, Lucas y Juan. Muy bien, muy difícil, pero ya. Espero que lo hayan hecho bien. Sé que lo han hecho bien. La primera pregunta es: describe en sus palabras de qué trata o a qué se refiere el género narrativo. Y en resumen son historias. Son historias, nos están narrando hechos que acontecieron hace muchos años, pero son hechos reales. No son cosas inventadas, no son fábulas, no son cosas que tienen un sentido figurado, sino que son literales, que mayormente el narrativo es literal, al menos que haya una comparación, algo así, ¿no? Pero en general, narrativo se toma como literal, como hechos que sí sucedieron, ¿no? Ese es lo que es narrativo. 2. Escriba los grupos del libro de la Biblia que pertenecen al género narrativo. No sé si todos me entendieron eso. En la manito yo hice un círculo, ¿no? Estos pertenecen al género narrativo. En el Antiguo Testamento estaba el Pentateuco y los libros históricos del Antiguo Testamento, que viene desde de Josué hasta Esther. Muy bien, perfecto. Esos son los históricos del Antiguo Testamento. Pero ahí nomás, ahí suele poner históricos AT, Antiguo Testamento, nada más. Esa es la respuesta. Históricos, Antiguo Testamento, nada más. Después ya no hay más libros narrativos en el Antiguo Testamento. Hay partes de narración, como que en Daniel hay partes narrativas, ¿no? Cuando cuenta la historia de Daniel, ¿no? Hay ciertas partes narrativas, pero en general lo demás hay poético y profético en el Antiguo Testamento. Después nos vamos hasta el Nuevo Testamento y comienzan los evangelios, que también son narrativos que nos narran la historia del ministerio de Jesús en esta tierra. Eso son los evangelios, ¿no? El ministerio de Jesús en esta tierra. Hay enseñanzas en Juan, hay ejemplos que Jesús también da en Juan, que no es narrativo en sí, totalmente, pero en general son narrativos. Y también hay las parábolas, pero parábolas no son narrativos, eso dijimos, ¿no? Y el último, con un gran esfuerzo, ¿cuál es el otro que faltaba ahí? Históricos del Nuevo Testamento, que solo hay un libro. ¿Cuál es? Hechos. No estaba, de verdad estaba fácil la 2. De la B sería históricos, Antiguo Testamento, y de la D, histórico, Nuevo Testamento. O sea, si estamos hablando de grupos, ¿no? Porque lo hemos dividido por grupos para que entendamos la idea, ¿no? La 3 dice: ¿qué reglas usamos para determinar si un pasaje se debe tomar como algo doctrinal o cultural? La triple confirmación. Dijimos que debe estar primero ¿dónde? Enseñado por Jesús, practicado en la iglesia y ¿dónde? En las epístolas. Enseñado por los apóstoles en las epístolas. Muy bien. Lo hemos repetido varias veces eso, creo, ¿no? Es algo importante que tienen que tener en cuenta. Pues algo doctrinal es algo que practicamos hasta ahora. Lo cultural nos puede dar una enseñanza, como el servicio en el lavado de pies, pero no es algo que lo practicamos como tal, literalmente, lavando los pies. 4. ¿Qué es un bosquejo?
Me han puesto, todos, creo que casi todos han puesto muy bien lo que he leído. Yo he dado definiciones, pero en resumen, como que es dividir el texto. ¿No? Dividir el texto en partes con ideas principales. Ese es el resumen. Lees un texto, lo divido. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Y dije, es como un mapa, ¿no? Un mapa para tener como que más o menos las ideas principales del texto. Eso es un bosquejo, en resumen. Algunos han puesto bien claro lo que yo puse como significado, que también está perfecto, está muy bien, ¿no? Pero en palabras simples es una división de ideas. Es dividir el texto en ideas y darle un título principal, ¿no? Al texto, básicamente. Porque el propósito, dijimos, es separar el texto en ideas con el fin de entenderlo con más claridad. Ese es el fin del bosquejo. Y 5, describa los pasajes, los pasos, dimos unos pasos. Hablamos de 2 formas de bosquejar. ¿Quién se acuerda de las 2 formas? La sencilla y la de epístola. La de epístola que vamos a ver hoy día. Vamos a ver hoy día esa forma. Y ahí pregunto, ¿cuál es la forma sencilla de bosquejar? Leer el texto varias veces, separar ideas principales, saldar el tema principal, ¿no? Como ustedes lo hayan puesto, en el orden que hayan puesto, está bien. Esa es la respuesta, ¿no? Es sencillo, no es tan complicado, que realmente se puede aplicar a cualquier texto de la Biblia. Y cuando queramos hacer un estudio muy profundo de un texto, ya sea que nos toque enseñar, ya sea que nos toque compartir, o simplemente porque queremos buscar más del Señor, nos va a ayudar. El bosquejo nos va a ayudar a dar un entendimiento a grosso modo del texto, pero cuando queramos entrar en profundidad, vamos a poder entender las divisiones del texto. No sé si los confundí más con lo que dije, pero esa es la idea. Separar las ideas, separar el texto, dividir el texto para ser entendido con claridad. Se pone en su nota. Cada pregunta vale 4. Y la mano también vale 4. Claro. Claro. Y ahí al final le dan su nota. Su nota le dan a Liz, por favor, ¿ya? Para llevar el orden. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy día. Estamos en la clase 7. Clase 7. Ya. No sé si les llegué a decir la semana pasada que iba a haber la prueba. Yo creo que sí les dije. Algunos me dijeron que no dije o que dije otra cosa. No recuerdo bien, pero yo decidí hacer la prueba a pesar de eso porque no quería que se haga más largo para que el cerebro se olvida. Nos olvidamos rápido la información. Entonces, como le dije, ese examen le va a servir para el examen final, entender todo, no tener un panorama. El examen final va a salir de los exámenes semanales. Claro, esta semana como la semana pasada no hubo. Sí. Por ejemplo, la próxima semana no va a haber examen, porque como las últimas semanas han sido más prácticos también, como que no ha habido muchas preguntas teóricas para un examen. Por eso de repente vamos a hacer los exámenes dejando una semana. Ahora sí les aseguro que no va a haber la próxima semana examen. Pero igual repasen, ¿qué? La clase 7, sí. 12. Vamos viendo, de repente son más. 15, 20. No, mentira, 12. Entonces, máximo 12. Pero si el examen final desaprueban todos, repetimos otra vez todo del inicio. Vamos a orar para comenzar. Gracias, hermoso Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Danos la bendición, Señor, de estar aquí. No lo merecemos. Yo no merezco estar sentado aquí, Señor, y enseñar, Señor, tu palabra. Enseñar cómo estudiar tu palabra, inclusive. Realmente es un privilegio que no merezco, Señor, pero es
por tu gracia, Señor, que lo puedo hacer, que tú nos das las capacidades a todos para estudiar, para aprender, y te pedimos eso, que ahorita tú nos unjas con tu poder, con tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría. Tú dices que te pidamos y te la pedimos, Señor, en este momento. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, por los que han llegado, Señor, y por los que no están. También te pido que les pongas el deseo de venir y que cada día perseveremos y sigamos hasta el fin, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, ahí está la mano, para que otra vez recuerden, ¿no? Narrativo, toda la parte azul, o toda esta parte azul, no sé si están viendo ahí, es narrativo. El Pentateuco, históricos antiguos, los evangélicos, los evangelios y los históricos del Nuevo, que son el libro de Hechos. Esta semana vamos a ver el siguiente género, que es las epístolas. No estamos siguiendo en el orden de la mano, estamos siguiendo en el orden que consideramos más importantes, tal vez. No todos son importantes, pero más fácil de entender. Porque el narrativo es más fácil de entender, es casi todo literal. Las epístolas son ordenanzas, son cosas que nos hablan, que también son como que se entienden órdenes literales. En cambio, cuando vamos a poesía, a veces uno puede, ¿a qué se refiere? Si es una figura, si es una analogía, ¿no? Si es una imagen, ¿a qué se refiere poesía? Pues eso vamos a dejarlo para después. Y al final, tal vez, a veces es un poco más complicado las profecías, que de repente es un poco más complicado de entender, ¿no? Y después también las parábolas, ¿ya? Entonces dijimos a la hora de bosquejar que hay dos formas, la sencilla y la segunda es cómo bosquejar una epístola. Vamos a ver hoy día cómo bosquejar una epístola, pero antes de ver el bosquejo de una epístola, vamos a hablar del género también conocido como instructivo. Así también se le conoce, instructivo o epístolas. Epístolas literalmente significa cartas. Correo electrónico, si quieres, para nuestra época actual. En la época actual, si Pablo escribiera ahorita estas cartas, creo que probablemente lo más seguro use un correo electrónico. Hace unos años se usaban las cartas a papel y lapicero y lápiz y se mandaban. Y todavía se mandan, pero cada vez es menos. Ahora, en nuestra época, usamos los correos electrónicos. Ya cada vez menos ahora usamos WhatsApp, ¿no? WhatsApp, un texto grande inclusive. Y se va adaptando, ¿no? En el tiempo de Pablo se usaba pieles de animal grandes y ahí se escribía, ¿no? Y era la forma que el autor tenía la intención de comunicar ciertas cosas importantes, importantísimas, a un cierto grupos específicos que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, las epístolas, como dije, son literalmente cartas. Tiene un emisario. ¿Quién es el emisario? Esto nos enseñaron en primaria, ¿no? Haz una carta, todos hemos hecho una carta de primaria, ¿no? Hay un emisario, un documento. ¿Quién es el emisario? Es la persona que escribe la carta, que quiere informar algo, que quiere decir algo, ¿no? Y tiene también un receptor o destinatario. Tiene un emisario y tiene un destinatario. Y son instrucciones, el enfoque principal son instrucciones para creyentes individuales, porque hay partes que se le escribe a Tito, a Timoteo, o también a la iglesia en general. También Filemón, también que se le escribe específicamente a Filemón, ¿no? O la iglesia en general, que puede ser iglesia en general, o iglesias específicas tal vez, ¿no? A los Gálatas, a los Filipenses, a los Corintios. Y esta sección de las epístolas viene desde Romanos hasta Judas. Viene de Romano hasta Judas. Entonces, y era de costumbre en ese tiempo, Pablo mandaba las cartas, y digamos que ahorita el apóstol Pablo nos manda una carta a nosotros, o un correo electrónico. Entonces el pastor Víctor, que era el pastor de ese momento, se paraba enfrente de la iglesia y simplemente leía la carta. Y las cartas que tenemos no son las únicas cartas que se escribieron.
Se cree que hubieron más cartas inclusive de los apóstoles, pero son las cartas que entraron como inspirados por Dios. Obviamente hubo un proceso de aceptación de las cartas, de reconocer que eran cartas especiales, cartas que eran inspiradas por Dios. Eso es una pregunta más de apologética, no es el fin de la clase, pero fue un proceso. La misma iglesia fue natural, fue un proceso natural que la misma iglesia comenzó a reconocer esas cartas como autoritarias. O sea, no es que un momento se juntaron y ya estas son y no son. No, fue un proceso. Pero sí hubo un momento que también hubo otras cartas que tenían doctrinas equivocadas o que se escribieron 200, 300 años después de los hechos de Jesús, que quisieron hacer un tiempo que tenían mala doctrina. Y por eso hubo un concilio donde se juntaron ya las iglesias, los pastores de ese tiempo, y fueron aceptadas dentro del canon bíblico. Pero como les digo, ya eran aceptadas en general por toda la iglesia. Entonces, ya hay ciertas reglas y normativas que se usaron como que fueron escritas por gente que estuvo ahí, o sea, que vivió en el tiempo de Jesús o los apóstoles. Entonces, la carta más antigua, más nueva, mejor dicho, creo que es Apocalipsis, que fue escrita en el año 99, si no mal recuerdo. Pero en cambio, hay otras cartas, el Evangelio de Judas, por ejemplo, que es un libro, el Evangelio de Judas, que fue escrito supuestamente por el apóstol Judas, que se cortó, que se suicidó, o el Evangelio de Bartolomé, no sé, hay muchos libros, pero que fueron escritos 300 o 400 años después de Jesús. Ahí esos evangelios hablan que Jesús tuvo su familia, o sea, doctrinas falsas. Entonces, claro, pero todos esos libros fueron escritos 300 o 400 años después. En cambio, estos que tenemos acá fueron escritos en el 60, en el 70, en el 80, después de Cristo. Pero como les digo, tal vez es un tema muy interesante y que realmente aumenta tu fe. Lo he recomendado, hay un libro que se llama El caso de Cristo. Hay también el caso de la Biblia, también hay. Son libros que están en internet, lo puedes comprar o lo puedes descargar. Y tiene mucha información histórica, arqueológica, de mucha investigación científica, que también no son libros como para leer y me inspiró, me emocionó Dios, pero son libros que sí aumentan o cimentan más tu fe. Porque nuestra fe, hermanos, no es una fe, porque mi papá me dijo, y a mi papá le dijo el pastor, y porque la iglesia lo cree, y porque la mayoría lo cree, y porque yo nací en un hogar cristiano, porque nací en un país que mayormente son cristianos, entre comillas, pero son católicos cristianos que reconocen la Biblia. Entonces yo también creo en eso. Nuestra fe, hermanos, no es una fe de mentira, no es una fe en una fábula, no es una fe que simplemente se le ocurrió a un grupo y la gente lo creyó simplemente por creer. No, nuestra fe es una fe real, una fe verdadera, una fe fundamentada históricamente, hermanos, que hay pruebas arqueológicas, que hay estudios profundos de la palabra de Dios. Entonces, es una fe que, verdad, a Dios no se le ve. Y dice, la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Y fe no es ver, o sea, no nos guiamos por vista, siempre decimos eso, no nos guiamos por vista, es verdad. Creemos en Dios, así no le hayamos visto. Pero Dios nos ha mostrado su poder en la creación. Dios nos ha mostrado, nos ha dejado este libro, realmente un libro muy profundo, un libro real, un libro histórico, en el cual creemos. Entonces, no es una fábula, no es un cuento, y tomaría mucho tiempo hablar del tema, pero ya en otro momento seguimos del tema. Acá el tema, ahorita estamos hablando de estudiar ya el libro de la palabra de Dios. Entonces, Romanos y Judas. Y como les digo, hermanos, en general, es como si ahorita, imagínense en el tiempo de la pandemia,
¿no? Que no nos podíamos ver porque todos estábamos encerrados en casa. Y el pastor Víctor quiere escribir una carta, ¿no? Y le escribe a la iglesia: hermanos, por favor, ya sé que no nos podemos ver, de verdad los extraño mucho, quisiera verlos muy pronto, pero nos impide las reglas de este momento, pero deseo que se cuiden, que usen su mascarilla. O sea, inclusive hay cosas culturales que Pablo, los apóstoles escribían de ese tiempo que también no aplican a nosotros, también. Pero ellos tenían la intención de en ese momento escribirles algo importante a la iglesia. Entonces, hermanos, les aconsejo que a pesar de que no pueden salir o no podemos congregar, en ese tiempo no nos podemos congregar, lean su Biblia, oren todos los días, fortalezcanse en la fe, porque Dios los ama y les animo a que si tienen temores, se fortalezcan y así. Una carta con instrucciones, no se olviden de ayunar de repente, cosas así. Al final, dirigido a todos, ¿no? Algo así. Es una carta de alguien que ama mucho a la iglesia o un grupo específico y que tiene un propósito, pero quiere dar instrucciones. ¿Cuáles son sus características de una epístola? Cuando leímos la narrativa hablábamos de hechos, hablábamos de personajes, de geografía, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Que tenemos que ver en el narrativo. En las epístolas o en las instrucciones son más bien ideas, nos enfocamos en palabras, nos enfocamos en los verbos y es de carácter ocasional, o sea, eran escritas para ese momento específico. Obviamente es aplicable para nosotros, pero también entender que él tenía también un propósito específico para una iglesia que estaba viviendo algo específico, en esa ocasión, en ese momento. Pero como digo, es aplicable para todos nosotros igual. Entonces, las epístolas se presta y deberíamos, cuando leemos una epístola, hermanos, debemos prestar mucha atención a las palabritas. A veces esas palabritas tienen algo muy, muy importante que decirnos. Por eso cuando nosotros estudiamos la Biblia acá, por ejemplo, el pastor Víctor está enseñando 2 Timoteo, a veces avanza un versículo, 2 versículos, 3 versículos. ¿Podría avanzar un capítulo diario? Sí, podría avanzar. Definitivamente podría avanzar, pero ya nos perderíamos todas las riquezas o los tesoros que puede haber en su palabra. En cambio, cuando en la parte histórica, es mejor entender todo el contexto de historia. Podemos hacer un capítulo, a veces hasta 2 capítulos, podemos leer un domingo, entender el mensaje principal porque es una narración, es una historia. En cambio, acá no, acá cada palabra es importante. Ya, seguimos. Básicamente, las epístolas tienen dos grupos. Las epístolas paulinas, que son escritas por ¿quién? Por el apóstol Pablo. Es la persona que escribió más libros del Nuevo Testamento. Lucas escribió más largos sus textos, porque si tú juntas Hechos con Lucas, es más grande que todas las cartas de Pablo. Pero en cuanto a cantidad de libros, Pablo fue el que escribió más libros. Y comienzan con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. No es un orden cronológico, ni es un orden de cuál es más importante, aunque Romanos sí es una de las más importantes para mí porque tiene mucho peso doctrinal, pero no está en ese orden, simplemente está en un orden de cantidad. Romanos es el más grande, tiene más capítulos y es más extenso, nada más, es un orden de cantidad, de largo del libro, la duración del libro se puede decir, ¿no? Filemón y Tito son los más pequeños de los escritos de Pablo, y está en ese orden en tu Biblia, ¿no? Y el segundo grupo
es también conocido como las epístolas generales. Epístolas generales, que comprenden más o menos un 35% del Antiguo Testamento. Están Hebreos hasta Judas. Estas epístolas fueron dirigidas a iglesias generales, no solo a un grupo específico, ni a una iglesia específica, sino era más abiertas, ¿no? Está Hebreos, Santiago, a grupos más grandes, eran a grupos más grandes, exceptuando segunda y tercera de Juan. Pero en general las demás sí fueron escritas para todos, ¿no? Las epístolas generales, a excepción de Hebreos, suelen ser muy prácticas. En cambio, las de Pablo sí son más, hay bastantes partes teológicas, que ahorita vamos a ir viendo, ¿ya? Pautas de observación. Unas pautas que debemos tomar en cuenta al estudiar una epístola. Unas pautas que vamos a tomar en cuenta al estudiar una epístola. Primero vamos a leerlo, la epístola como un todo. Vamos a leer de principio a fin. Normalmente no son tan largas, son muy cortas inclusive algunas, de un capítulo inclusive. Algunas, el más grande es Romanos, que tiene 16 capítulos. Entonces la idea es leerlo todo de corrido, tener un contexto, para tener un contexto general de lo que Pablo o de los apóstoles nos quieren decir en las epístolas, ¿no? Haz un bosquejo, hemos visto que es un bosquejo, y ahorita vamos a hablar del bosquejo de una epístola. Entonces vamos a ver qué es un bosquejo de una epístola. Las epístolas realmente no es tan complicado hacer un bosquejo, a pesar de que suene más complicado. Tienen ciertas formas, como es una carta, sigue un patrón que se usaba en la antigüedad, y Pablo añade ciertas cosas, pero en general, excepto Hebreos y Primera de Juan, todas las demás epístolas pueden seguir esta estructura que vamos a ver. Se divide en 4 partes, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Y es claro, no es tan complicado. Primero, es la introducción. Son los primeros versículos de la carta, a veces 1, 2, máximo 3, si no me equivoco. Incluyen por lo general un saludo y un agradecimiento. Comienza con el nombre y comienza con el destinatario. Actualmente cambia un poco, ¿no? En nuestra actualidad las cartas se escriben primero a quién va y abajo atentamente. Los correos igual, ¿no? Atentamente al final, no. Antes se escribía primero el nombre del emisario, al toque los destinatarios, a quién iba dirigido. ¿Por qué? Porque en esa antigüedad, como se doblaban en rollos, quería que el nombre y el destinatario esté ahí, al acceso, porque no tengan que desenrollar todo para ver a quién tiene que llevar ¿no? Sino ahí nomás se sabía al toque a quién era el que mandaba y a quién era dirigido las cartas. Así lo manejaban ellos. Por eso tenía ese orden así. La segunda parte es la declaración de propósito. ¿Por qué se ha escrito? Usualmente esta parte es muy breve. Se está buscando el porqué. ¿Cuál es la intención por la cual el autor escribe la carta? Y comúnmente viene inmediatamente después de la introducción, ¿no? Siempre hay 1 o 2 propósitos. Nos va a decir en general de qué va a hablar toda la carta, después se va a desarrollar todo, ¿no? Pero ahí está, la declaración de propósito. Después viene la enseñanza principal, que es el cuerpo de la carta, que es la parte más extensa del libro. Hay diferentes ideas o temas, pero en general desarrolla el propósito principal, pero con más detalle.
Y ese cuerpo lo puedes dar más divisiones inclusive. Esa parte del cuerpo, la enseñanza principal, que es casi todos los capítulos o los versículos del libro, puedes hacer subdivisiones. Por ejemplo, Pablo normalmente enseñaba así. Primero enseña lo doctrinal y después enseña lo práctico. Cuando tú ves Romanos, no me acuerdo bien hasta qué capítulo, no sé si es el 11 o el 12, enseña lo doctrinal, ¿no? Israel, la salvación, la justicia y temas importantes. Y después, a partir del capítulo 13 o 14, comienza a enseñar lo práctico. Haz esto, ora, vive esto. ¿Qué? A partir del 12, ¿no? A partir del 12. Gracias, Javicho. A partir del 12 viene lo práctico. Y esa es la enseñanza principal que también se puede dividir, ¿no? Y después, al final, la conclusión. Los últimos versículos, 3 versículos finales, 3, 4, 5 versículos, son los pensamientos finales. Inclusive saluda a personas por nombre específicamente y da unas bendiciones finales en las cartas, ¿no? Entonces, estos son los 4 puntos que podemos encontrar en una epístola. ¿Ya? ¿Lo apuntaron? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Ya. Entonces seguimos. Este es un ejemplo que también está en sus manuales. No me acuerdo bien no tengo acá el manual. ¿Cuál? 25, ya, ahí está. Tito, ahí lo dividen, ¿no? La introducción del versículo 1 al 4, la declaración del propósito a partir del versículo 5, la enseñanza principal es la parte más larga, el cuerpo de la carta, del versículo 6 del capítulo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 3, y al final la conclusión en el versículo 15, ¿no? Y ahí también hay una subdivisión también en la parte de la enseñanza principal que también lo puedes dividir, ¿no? Está en su libro también. Como le dije, no es tan complicado en sí hacer un bosquejo así, porque está ya estructurado. Lo que sí, de repente, como le digo, el bosquejo sencillo que aprendimos la semana pasada, lo pueden usar para subdividir el cuerpo de la carta, que es la parte más extensa. Pueden subdividirlo en ideas principales, ese cuerpo de la carta. Entonces vimos pauta de observación. Hay que leer todo el libro como un todo. Hoy día vamos a leer como práctica todo un libro entero, lo vamos a estudiar, el libro de Romanos o Corintios. Vamos a hacer un bosquejo. Vamos a prestar mucha atención, tercera pauta, a las palabras que se repiten. Como en casi toda la Biblia es algo que es común, eso, que buscar, cuando el autor repite mucho una palabra es porque quiere hablar mucho, ¿no? Juan habla de amor, 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 amor. Primero de Juan es amor por todos lados. Es conocido como el apóstol del amor, ¿no? Habla del amor ágape, el amor entre hermanos, ¿no? Y para eso podemos usar, inclusive, como una buena herramienta, un diccionario de griego y hebreo. Sabemos que la Biblia fue escrito principalmente, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego. De repente es un poco más complicado, un siguiente nivel, un nivel de profundidad más a lo que estamos haciendo, pero sí es una buena ayuda. Hay páginas, inclusive antes yo me acuerdo que había unos diccionarios, unos Javichot, en el Instituto Bíblico, unos diccionarios así, el Strong, eran así unas cosotas y pesaba cargarlos, llevarlos, y era de todo. La Biblia tenía palabras en la traducción, ¿no? Lo buscabas y a veces te daba
significados más profundos de lo que leí, la traducción que teníamos. No, por ejemplo, nosotros para hablar de amor usamos, cuando hablo de Dios, amo a Dios, ¿no? Amo a los hermanos. Pero cuando hablamos hacia una pareja usamos amo a mi pareja. Pero también tenemos una palabra un poquito más débil, ¿no? Que es te quiero. Pero son similares, ¿no? Te quiero, te amo, ¿no? Amor es más profundo, te quiero más suave, a tu pareja, por ejemplo, ¿no? En el inglés es solo I love you, love. Usamos para todo es I love you, para te quiero es I love you, para amar es te amo, depende del contexto cómo lo uses. Hasta cuando dicen amo la pizza, ¿no? I love la pizza. Javicho, ya. Pero en el griego hay 4 palabras para hablar de amor. Hay 4 palabras para hablar de amor. Hay una palabra para hablar del amor de Dios, que es el amor ágape. Hay una palabra para hablar del amor de familia. Si no me recuerdo, es estorge, que es el amor de familia. Hay el amor fileos, que es el amor de amigos. Y hay el amor eros, que es el amor de esposos, el amor sexual también. Entonces es más específico. Y así, a veces hay, en griego y en hebreo hay palabras más profundas y como les digo, no les quiero presionar ni nada, solo les estoy comentando que a veces es bueno tener. Pero ahora hay páginas gratis. Hay una que se llama logosclogos.com. logosclogos.com, que tú buscas el texto y ahí está toda la traducción en hebreo y griego. Simplemente le das clic y te da los significados, ¿no? Logos. Después lo busco y lo enseño, ¿ya? Y está ahí bien. Si usas computadora, en tu celular inclusive, puedes revisar esa página donde están las palabras, ¿no? También buscamos identificar frases y palabras de transición, que son por tanto, para, pero, por qué, por, ya que, en cuanto a. Es como que va a cambiar de tema, o va a hablar una conclusión, o ha desarrollado un tema largo, pero el enfoque es esto. Te he dicho todo esto, por tanto, para, ¿ya? Ya, hermanos, hasta acá terminamos la teoría y vamos a ir a la práctica, pero vamos a tener un break de 5 minutos. Ya, hermanos, tomen un break de 5 minutos. Señor. Derrotar al enemigo es fácil. Vida dura. Y hermanos, miren, acá les quería mostrar la página. No sé si ven acá el enlace, es logosclogos.com. Ya. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Esa es la página. Ahí está. Sí. Logos calogos. Ahí está, logos calogos. Y dije logos clogos, pero logos calogos. Ahí está. Logoscalogos.com. Sí, igual. Ya, entonces acá es gratis. Hay muchos, realmente hay hasta comentarios bíblicos. Pero acá lo pones en diccionario. Lo estoy enseñando, ¿ve? Hay diccionario en hebreo, diccionario en griego. Obviamente griego es el Nuevo Testamento.
Sí. Claro, acá está en orden de las palabras y creo que hay un lugar para buscar por libros. Ya hermanos, ahí está. Acá está Biblia, a ver, Biblia. Sí, también creo que hay comentarios. Y acá está, mira, por ejemplo, acá está en el griego, ¿no? El principio, ese es el orden como se escribe en español. Ahí está la palabra, le das clic inclusive y te lleva a su significado, dignidad, por ejemplo. Te da más explicación acá. Gobernante, magistrado, o sea, te explica más en detalle la palabra que significa en el idioma griego. Ahí investiguen, hermanos, ahí pueden buscar un poco más. Ya, ahí nos quedamos. Entonces, hermanos, ahí en su manual hay una parte que dice leer Judas. No sé, ¿quién tiene su manual? Hay todo el capítulo, el Judas. ¿Cuál? 31. Ya, ahorita lo que vamos a hacer es, van a leer por 15, 20 minutos. Anoten ahí nomás. Judas, y a la espalda volteen el manual. Ahí está para hacer el bosquejo. Solo el bosquejo. Hoy vamos a hacer el bosquejo. Ahorita agarren sus colorcitos, agarren sus lapiceritos, sus resaltadores. Busquen palabras repetitivas. Primero el bosquejo. Tratemos de... Es un solo capítulo. Realmente Judas es un libro muy profundo y hasta un poco, hay partes un poco que no son difíciles de entender también, ¿sí? Y un pastor una vez dijo que en su iglesia enseñaron un versículo cada semana. O sea, duró todos los versículos por una semana. Solo un versículo por cada semana porque se puede realmente enseñar muchas cosas. Ahorita no estamos buscando eso, estamos buscando primero dividirlo y después estudiarlo, ¿no? Entonces, tengan un tiempo ahí de 15 minutos y traten de hacer el bosquejo. Y si sienten que no está difícil, no se preocupen que al final lo vamos a resolver juntos. Pero inténtenlo, por favor. Primero es el bosquejo de epístola, le hemos dado una estructura. Lo voy a poner acá la estructura ya para que... Ahí está la estructura, ¿no? Introducción, declaración de propósito, la enseñanza principal, si tal vez lo pueden dividir en dos partes, lo dividen en dos partes, y la conclusión, ¿no? ¿Qué? Sí, va a estar ahí. Va a estar. Busquen primero la introducción. ¿En qué versículo está la introducción? Busquen dónde está la declaración de propósito. Y a la vez comiencen a buscar ideas principales también. Sí, conclusión, cierre, sí.
Hermanos, ahora solo es el bosquejo nomás. Lo del encuadramiento que es para casi como una tareita. Hermano, vamos a comenzar rápidamente a ver el bosquejo. Sí, sí. Claro. Ahorita lo vamos a ver, pero justamente por eso en el manual que tienen ahí estás en esas divisiones. Para que al momento de leer. Ya no te vas a- Uy, un momento. Ya. Sí, ayudan esas divisiones a veces a estudiar también la palabra de Dios. A veces también no son tan exactas las divisiones. Inclusive versículos, a veces hay partes de estudios que solo avanzas mitad del versículo y la otra sección comienza con la mitad del versículo inclusive. Entonces, recordemos hermanos, ya lo dije creo que hace unas semanas, la Biblia no fue dividida ni en capítulos ni versículos. Son unas ayudas para encontrar más rápido, para buscar. Los títulos tampoco son inspirados por Dios. Entonces, podemos usarlo, nos puede ayudar, pero que no nos rijamos a eso. Y si queremos hacer este tipo de estudio, lo ideal es tener ese tipo, pues el manual viene así, sin divisiones, y que ustedes mismos traten de hacer las divisiones por su cuenta y aprender también con la práctica. Entonces, creo que todos concluimos que del versículo 1 al 2, la conclusión, ¿no? O alguien no está de acuerdo. No, es claro, ¿no? La introducción, diré. Del versículo 1 a 2 es la introducción. Del versículo 3 y 4 es declaración del propósito. ¿Por qué escribe? ¿No? Algunos lo puso solo el 3 y solo ha puesto el 3 también. Creo que yo también cuando lo he hecho solo. O sea, no me he guiado de un manual ni nada. Yo lo he hecho solo. Para mí, yo estaba en duda si poner solo el 3 o poner el 3 y el 4. Yo estuve en duda. Si tuviese esa duda, creo que también está bien. Podemos de repente hablar un poco o decir por qué pusiste solo el 3 o por qué pusiste solo los dos juntos, ¿no? Yo puse el 4 porque como que detalla un poquito más el propósito, especifica el propósito, ¿no? De los falsos maestros, que es en general lo que habla, casi toda la carta habla de los falsos maestros que sean, o falsos hermanos, ¿no? Ya. Y después, la enseñanza principal, yo lo hice así del 5 al 23 y lo dividí en dos partes. Del 5 al 16 lo dividí como descripción de los falsos maestros y del 17 al 23 en general es un llamado a la iglesia o a los hermanos a mantenerse firme, ¿no? ¿Quién escribe esta carta? Judas. ¿Judas el que se ahorcó? No, el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Santiago o Jacobo escribió el libro de Santiago, que fue uno de los hermanos de Jesús que le dieron la espalda a Jesús, pero cuando resucitó creyeron en él. Y uno de ellos es y otro hermano era Judas, ¿no? ¿Qué? No. Sus hermanos de Jesús, sus medio hermanos. Sus medio hermanos. Sí, no recuerdo bien todos, pero yo sé que Jacobo era el que fue llegado a ser pastor de la iglesia. Jacobo es uno, o Santiago, que es lo mismo, Jacobo y Santiago es lo mismo.
y Judas. Entonces, del 5 al 16 es la descripción de los falsos maestros y 17 al 23 es un llamado a mantenerse firme. Y al final, el cierre, la despedida, los saludos finales. Entonces, lo escribió Judas. ¿A quién le escribe, dice? ¿A quién son los destinatarios? ¿Has visto eso? Por eso es una epístola general. Es en general para todos los cristianos, para todos los hermanos. Ya. Ya. Ya, Panterita. A ver, ¿por qué puse solo el 25? ¿Por qué no el 24? Sí, como te digo, no tiene que ser exactamente lo mismo. Es un... Entonces, hermanos, ya para acabar, porque estamos con la hora, hermanos, estamos con la hora, les quería comentar, uno, que a mí no me gusta terminar muy tarde, como hoy día estamos terminando 9:36. Lo ideal es acabar 9:30 en punto. Pero estamos sacando esta hora porque también estamos comenzando un poco tarde. Las últimas semanas han estado llegando tarde varios. Hoy día hemos comenzado 8:20 la clase en sí, por el examen, todo lo que ha habido. Está bien, pero la idea es que traten de llegar 7:45, porque es la hora que se quedó. Yo sé que algunos trabajan y se les dificulta, les entiendo. Pero en general, traten de hacer el esfuerzo de 7:45, a más tardar 8 en punto, si los que no pueden, pero en general, para el examen, lo ideal es ir a 7:45 para comenzar 8 en punto, 8:10, comenzar a más tardar. Eso es uno. Dos, la tarea, hermanos, va a ser, si quieren lo usan en el manual, lo que sigue, que es hacer observación, interpretación y aplicación. O mejor no, mejor en unas hojas aparte. Ya, porque sí lo quiero leer. Lo quiero llevar a mi casa y lo quiero leer. Lo pueden hacer así como un cuadro, o lo pueden hacer así: observación, interpretación, aplicación, observación, interpretación, aplicación. Y ya les expliqué, ¿no? Cómo hacerlo. Eso iba. Judas es un libro realmente, pues, en un versículo te hace demorar un montón de tiempo. Yo creo que como ya hiciste un bosquejo, ya tienes un cuadro de cómo más o menos dividirlo, lo puedes hacer de varias formas. Hablar de las partes más importantes que tú consideres, y por ejemplo, los falsos maestros, y buscas dónde se repite en el mismo capítulo falsos maestros, el mismo libro, porque se repite varias veces, ¿no? Y describe a los falsos maestros. Entonces puedes hacer una observación de eso, lo interpretas y lo aplicas. Creo que es un ejemplo, una forma que lo puedes hacer. Otra forma, si hay un versículo o dos versículos que para ti han sido los más, que te ha gustado más, que sientes que Dios te ha hablado más, esos dos versículos sí lo puedes hacer palabra por palabra, interpretación, aplicación y aplicación. Por ejemplo, si coges el versículo que habla de Sodoma y Gomorra, ¿qué vas a hacer en esa parte? Vas a ir a Génesis y vas a leer Sodoma y Gomorra para entender un poco más a qué se refiere el autor. Observación, comparar con otra parte de la Biblia. Entonces vas a leer Génesis y vas a describir qué pasaba en Sodoma, vas a interpretarlo y vas a aplicarlo. Solo ese versículo, por ejemplo. Les estoy dando esa libertad de que puedan elegir solo un versículo o dos versículos, pero a profundidad, o en general, pues, a sacar una idea principal, y esa idea principal tratar de desarrollarlo con observación, interpretación y aplicación. Lo que no quiero
es que se estresen, que se complique. Tenemos el grupo de WhatsApp. Si tienen preguntas, si tienen dudas, o simplemente quieres irte de frente a la parte del llamado a mantenerse firme, ¿no? Al final, hermanos, quiero que se mantengan firmes, ¿no? El versículo de la introducción, diré de la declaración de propósito, que dice: les escribo, hermanos, para que contiendan por la fe. ¿Puedes hablar solo de eso? ¿Qué es contener la fe? ¿Qué implica? ¿Qué debo hacer para contener la fe? Y comienzas a explicarlo, detallarlo. Si ya tienes tiempo y quieres hacer todo el libro detallado, tienes tiempo, hazlo. Dios te va a hablar y Dios te va a enriquecer y vas a aprender. Ahí está el griego, el hebreo que les he dicho, el diccionario. Al final, después de eso, si quieren, pueden comentarios bíblicos, porque yo sé que hay partes que no son tan claras, que quedan un poco, ¿no?, de Enoch. No sé si se ha visto de Enoch, o cuando habla de el ángel Miguel, o cuando habla de, cuando se peleó por el cuerpo de Moisés, ¿no? Entonces hay cosas que no son tan claras. Los ángeles, por ejemplo, los ángeles también. Puedes dar una explicación según tu perspectiva, que puedes entenderlo, pero también al final, después de hacer tu aplicación, recién puedes leer un comentario bíblico. Hay una página que se llama Enduring Word, que es un pastor que se llama David Guzik, que es de Calvary Chapel, que tiene comentarios de toda la Biblia. También se lo va a mandar por WhatsApp para que lo puedan entrar y buscarlo ahí, pero como le digo, eso al final. Eso al final. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, en la página 26, sí lo usé hace unas semanas. ¿Dónde está? A ver. Sí. Sí, a la página 26 hay una guía, cómo podrían hacerlo también. Sí, página 26. Claro. Como le digo, pueden inclusive solo agarrar 1 o 2 versículos. Acá, por ejemplo, agarra el versículo 1 y 2, después el 3 y el 6 y lo explica, lo encuadra. Ahí, ¿no? Y explica un poquito, lo aplica. Perfecto. La idea es que muevan sus manitos, se esfuercen un poquito, dediquemos tiempo en oración para poder. Búscate el versículo más fácil, tal vez, si quieres, o el que entiendes más, y no te compliques de repente por ver el más difícil, que será esto. Si te gusta hacerlo y te gusta investigar, amén. Pero yo lo último que quiero es que se compliquen. Esta página 26, ya lo expliqué hace unas semanas, creo, inclusive. Entonces, úsenlo como ejemplo, como manual, la página 26. Ya, vamos a orar, ¿ya? Toma, Javichito. Pero en una hoja aparte, no en el manual, porque me quiero llevar las hojas para leer. Me quiero llevar las hojas para leer. Y yo la próxima semana voy a hacer la misma tarea que ustedes y voy a hacer un ejemplo. No de todo el libro, pero sí de una parte del libro, cómo podríamos hacerlo igual. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Gracias por ministrarnos, gracias por enseñarnos, gracias por tu palabra. Te pido que nos bendigas, Señor, nos cuides. Gracias por aprender, Señor, en este libro de Judas. Hay muchas verdades muy profundas, Señor, que podemos entrar y profundizar y sacar tesoros, Señor, hermosos de ahí, Señor. Te pido que esta sea una semana de bendición para nosotros, que podamos aprender tu palabra, Señor, que nos motive, Señor, que nos des fuerza, nos des sabiduría, y que podamos aprender cada día un poquito más, Señor, de tu palabra. Gracias, en tu nombre Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cuídense, Dios los bendiga.